Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Y es una bendición para mí, me siento bendecido de estar aquí, poder compartir la palabra de Dios, las lecturas de este día, para este martes 18 de agosto del 2026. Y seguimos en la 20ª semana del tiempo ordinario, o la 20 semana del tiempo ordinario. Y doy gracias una vez más. Que el Señor les bendiga donde estén y que tengan un feliz y bendecido martes. Y damos inicio con una oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, que aunque llamas a todos tus hijos a la perfección de la caridad, invitas a algunos a seguir más de cerca las huellas de tu Hijo. Concede a quienes has elegido para esta vocación especial de vivir de tal manera que sean para la Iglesia y para el mundo un signo elocuente de tu reino, por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Primera lectura del libro del profeta Ezequiel. En aquellos días el Señor me habló y me dijo: Hijo de hombre, dile al príncipe de Tiro, el Señor Dios dice esto: Tu corazón se ha ensoberdecido y has dicho: Soy Dios. Estoy sentado en el trono de Dios en medio de los mares, pero eres hombre y no Dios. Y te crees tan sabio como Dios, pretendes ser más inteligente que Daniel y conocer todos los secretos. Con tu sabiduría y habilidad te has hecho rico, has amontonado oro y plata en tus tesoros. Con astucia de comerciante has aumentado tus riquezas y te has ensoberdecido por fortuna. Por eso dice el Señor: porque te has creído tan sabio como Dios, por eso mandaré contra ti a los más feroces de los pueblos extranjeros, que desenvainarán su espada contra tu esplendor y tu sabiduría, y acabarán con tu grandeza. Ellos te matarán, y el mar será tu sepultura. Ante la mano misma de tus verdugos, ¿te atreverás a afirmar todavía que eres Dios, cuando no eres más que un hombre? Morirás como un pagano a manos de extranjeros, porque así lo digo yo, el Señor Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial de Deuteronomio 32. El Señor da la muerte y la vida. El Señor pensó: voy a dispersarlos y a borrar su memoria entre los hombres, pero no, porque temo la persecución, porque temo la presunción del enemigo y la mala interpretación del adversario. El Señor da la muerte y la vida. Pues diría el enemigo que su mano había vencido y que no era el Señor el que lo había hecho, porque son una nación que ha perdido el juicio. El Señor da la muerte y la vida. ¿Cómo puede uno perseguir a 1000 y dos poner en fuga a 10,000? No es porque su Dios lo ha vendido, porque el Señor los ha entregado. El Señor da la muerte y la vida. El día de su destrucción se acerca y su muerte se apresura, porque el Señor concederá a su pueblo y tendrá compasión de sus siervos. El Señor da la muerte y la vida. Aleluya, aleluya. Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Yo les aseguro que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Se lo repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Al oír esto, los discípulos se quedaron asombrados y exclamaron: Entonces, ¿quién podrá salvarse? Pero Jesús, mirándolos fijamente, les respondió: Para los hombres es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces Pedro
Tomando la palabra, les dijo a Jesús: Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Jesús le dijo: Yo les aseguro que en la vida nueva, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes, los que me han seguido, se sentarán también en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo aquel que por mí haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o esposa, o hijos, o propiedades, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Y muchos primeros serán los últimos, y muchos últimos primeros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que el Señor le bendiga, hermanos, y que tengan un feliz y bendecido martes. Y esta mañana aquí estamos una vez más compartiendo la palabra de Dios. Son unas lecturas que hoy Dios habla fuerte a las personas que poseen riquezas. En la primera lectura vuelve a usar una vez más a Ezequiel, esta vez para llevarle la palabra a la persona que en este tiempo al, al, a Tiro, ¿verdad? Me imagino que era algún gobernador, alguna persona pues con mucho poder, porque dice: en aquellos días el Señor me habló y me dijo: hijo de hombre, dile al príncipe de Tiro, el Señor Dios dice esto. Le está llevando entonces Ezequiel, Dios está enviando a Ezequiel a que le lleve la palabra de Dios al príncipe de Tiro. ¿Qué pasa? Que esta persona se creía Dios, ¿verdad? Es se había engrandecido por su poder que tenía, ¿verdad? Pues un rey, dice que es un príncipe, hijo de un rey. Pues esas personas en aquel tiempo tenían el poder, como las personas más ricas de la actualidad, lo podríamos comparar. Pero ¿qué pasa? Se creía Dios, él decía que era Dios porque estaba en el trono, porque tenía el poder, ¿verdad? Entonces Dios estaba enojado con esta persona y envía a Ezequiel. Ezequiel fue muy usado, ¿verdad? En aquel tiempo, como Dios se comunicaba, ¿verdad? Entonces envió a Ezequiel a llevarle a, a que le fuera a predicar a esta persona, ¿verdad? Ah, porque pues se creía a Dios. Yo me imagino que era una persona llena de orgullo. Así que Dios manda a Ezequiel y le dice: porque te has creído tan sabio como Dios, por eso mandaré contra ti a los más feroces de los pueblos extranjeros, a que desenvainarán su espada contra tu esplendor y tu sabiduría, y atacarán tu grandeza. Ellos te matarán y el mar será tu sepultura. Así que esta lectura nos pone a reflexionar, a que seamos humildes, ¿verdad? Esta persona, por último, en la lectura nos dice que él se había rico, pues se había hecho rico, pues con su habilidad se había hecho rico y había amontonado oro, plata y tesoros, ¿verdad? A Dios no, yo pienso que esta lectura pues viene siendo el seguimiento de la lectura de ayer lunes, pero a Dios no le molesta. El problema no es que tengamos riqueza, sino que le demos mal uso o cómo lo has obtenido, ¿verdad? A lo mejor haciendo algo malo, a lo mejor a aprovechándonos de la esencia de los demás, o tal vez robando, ¿verdad? Como hoy en día muchas personas, ¿verdad? Que como existe pues el negocio de drogas o de robos o cosas así ilegales, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado. Dios nos pone a reflexionar y Dios, para Dios el problema no es que tengamos bienes materiales o riquezas, no. El problema es que le demos mal uso y que le queramos quitar el puesto de Dios, que nos engrandezcamos, ¿verdad? Que nos vanagloriemos y que humillemos a las demás personas, ¿verdad? O que no ayudemos. Ese es el problema, ¿verdad? Para Dios eso es lo que está malo, pero yo creo que toda la gente tiene derecho a vivir bien si trabaja legalmente y le cuesta, y sobre todo nos invita también la palabra de Dios el día de hoy
a que aprendamos a compartir con los demás, a que seamos misericordiosos, ¿verdad? Cuando se nos presente eh, a la oportunidad de poder ayudar a las demás personas. Hoy en día hay personas que poseen riquezas, pero son muy buenas personas, que ayudan, que donan, ¿verdad? Que ayudan a las iglesias, que ayudan en los hospitales, en las escuelas. Entonces estas personas, por supuesto que algún día recibirán eh, la paga de Dios, ¿verdad? Lo más seguro que estarán un día allá al lado de Dios porque son personas que se preocupan por el bienestar de los pobres. Ah, en el Salmo responsorial nos lo dice, que nos recuerda que el Señor da la muerte y la vida. Eh, en la aclamación del Evangelio nos dice: Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre para enriquecerse con nosotros, ¿verdad? Dios les está hablando a los ricos, ¿verdad? En esta lectura, como lo vamos a ver ahorita también, o como leímos en el Evangelio, ¿verdad? Que es la continuación del Evangelio del día de ayer. ¿Qué nos decía el Evangelio del día de ayer? Que un joven se le acerca a Jesús y le pregunta: ¿qué debo de hacer para heredar el reino de los cielos? ¿Verdad? Esa fue una pregunta, y esa pregunta yo me la debo de hacer también, nos la debemos de hacer tú también, tenemos que hacernos esta pregunta. Yo creo que a todos nos hemos hecho esta pregunta, ¿verdad? Todos queremos estar un día ahí en la patria celestial. Entonces es una pregunta que nos pone a pensar qué debo de hacer para heredar el reino de los cielos. Entonces, la continuación del día de hoy es la lectura del día de hoy, es la continuación. Y al final del Evangelio del día de ayer, a Jesús le dijo, pues cumple los mandamientos. Y por último, le dijo al joven que le preguntó: ve, vende lo que posees, lo que tienes, repártelo con los pobres y sígueme. ¿Y qué pasó? Que el joven se entristeció, dio la vuelta y se fue. ¿Por qué? Porque su corazón estaba puesto en las riquezas, ¿verdad? Sí había sido una persona que había respetado los mandamientos, que había sido seguidora de Dios. Yo me imagino que en la iglesia estaba en el grupo, estaba sirviendo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Su corazón estaba en la riqueza, lo que lo impidió seguir a Jesús. Es por eso que Jesús dice en el Evangelio de hoy: yo les aseguro que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Jesús se molestó, ¿verdad? Al ver que el joven prefirió largarse, irse y no pues obedecer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le dolió a deshacerse de sus riquezas. No es que literalmente Dios nos está diciendo que tú te deshagas de tus propiedades, ¿verdad? De lo que tanto te ha costado. No es eso, es simplemente que Dios necesita tiempo también, que le demos un tiempo a Dios, que no solo pongamos nuestro tiempo en las cosas materiales o en quererlo tener todo, sino que también le dediquemos tiempo a Dios, ¿verdad? Y sigue la lectura y dice: se lo repito, es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja, ¿verdad? Que un rico entre en el reino de los cielos. Y al oír esto, los discípulos quedaron asombrados y exclamaron entonces: ¿quién podrá salvarse? Jesús les dijo mirándolo fijamente y les respondió: para el hombre es imposible, pero para Dios todo es posible. Así que esta lectura del día de hoy martes, esta mañana, Jesús, por medio de la palabra, nos pone a reflexionar, a pensar, ¿verdad? Que nada es imposible. Yo tengo que ah, examinar mi vida, hacer un examen de conciencia, qué es lo que me impide seguir a Dios. A lo mejor no sea una riqueza. La lectura de hoy le habla a Dios, le habla, Él está hablando a los ricos, pero a lo mejor no sea la riqueza lo que te impide seguir a Dios. A lo mejor sea algo, otro defecto en nuestras vidas, algún orgullo, algún rencor, algo que te impide seguir a Dios, pero tenemos que pedirle a Dios que nos ayude, ¿verdad? La palabra nos está diciendo, y yo creo en la palabra de Dios, dice que para lo que nosotros es imposible, para Dios sí es posible. También la lectura del día de hoy nos habla de una promesa, y le dijo Pedro, entonces tomando la palabra, le dijo a Jesús: Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Pedro le está diciendo a Jesús que ellos lo han dejado todo y qué les va a tocar, qué les espera. Como podemos
recordar cuando Jesús conoció a Pedro. Pedro estaba pescando, ese era su trabajo, ¿verdad? ¿Qué hizo Pedro? Sin pensarlo, dejó su trabajo, yo me imagino que dejó su familia, eh, y siguió a Cristo, dejó su trabajo, ¿verdad? Entonces, a muchos de los apóstoles que siguieron a Jesús no la tuvieron fácil, les tocó que dejar sus familias, sus trabajos, como cuando Mateo también, ¿verdad? Decidió seguir a Jesús. ¿Qué estaba haciendo Mateo? ¿Verdad? Mateo estaba en su trabajo también, ¿verdad? Tenía un trabajo pues muy importante que era de cobrar impuestos. No la pensó dos veces, dejó su puesto y se decidió seguir a Jesús, ¿verdad? Igual que Pedro lo dijo, lo hemos dejado todo, que nos va a tocar. Y Jesús le dijo, Señor, nosotros hemos dejado todo, ¿qué nos va a tocar? Jesús le dijo, yo les aseguro que en la vida nueva, cuando el Hijo del Hombre se sienta en su trono de gloria, ustedes, los que me han seguido, se sentarán también en 12 tronos para juzgar las tribus de Israel. Yo quiero que creas, hermano, en esta palabra de este día y que tengas la fe que hay una promesa aquí en la palabra de Dios y que Dios es fiel, que Dios no se queda con nada, Dios va a recompensar tu vida porque le has seguido, ¿verdad? Así que tenemos que ver qué es lo que a nosotros nos impide, qué es lo que yo tengo que dejar para seguir a Dios, ¿verdad? Como mencionaba, no sea, a lo mejor no sea alguna riqueza, a lo mejor tengo que despojarme de algún defecto que yo tenga como persona, ¿verdad? A lo mejor tengo rencor con alguien. Si eso te está impidiendo seguir a Dios, tenemos que ser humildes y reconocer, ¿verdad?, que hemos fallado. Si tenemos que pedir perdón o disculparnos con alguien, hacerlo, pero no por esto vamos a perder la oportunidad de estar un día allá en la patria celestial, ¿verdad? O algún miedo, o algún duda, o lo que dirán que te impide ir a la iglesia. Muchas veces el chisme, porque muchas veces ponemos la mirada en la gente, en la persona que está enfrente sirviendo o en los coordinadores, ponemos la mirada en el sacerdote, pero recordemos que ellos son humanos también, los padres, los sacerdotes también son humanos, ¿verdad? Y ellos también fallan, así que nosotros tenemos que poner la mirada en Dios, ¿verdad? Y no en la persona, no en el humano, no en nuestro prójimo, ¿verdad? Porque de esa manera pues vamos a fracasar como cristianos, ¿verdad? Y eso es lo que al enemigo le gusta, ¿verdad? Porque ¿qué pasa? Llega el momento que ya no queremos seguir, ¿verdad? Y por último, lastimosamente hay muchas personas que se alejan de las iglesias, ¿verdad? Como le pasó a Pedro, que perdió la mirada, ¿verdad? Empezó a caminar firme, con confianza, pero perdió la mirada de Jesús y se empezó a hundir. Entonces, que no sea así en nosotros. Vamos a aprender a poner la mirada en Dios y a ver qué es lo que te está separando de Dios, que está impidiendo que tú sigas a Dios, ¿verdad? Por último, dice, y todo aquel que por mí haya dejado casa, hermano, hermanas, padre, madre, esposa, hijos o propiedades, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Hay una promesa grande aquí, ¿verdad? Que es la vida eterna. Esto no es cualquier cosa, es la vida eterna. Así que tenemos que estar preparados y confiar que no va a ser en vano, ¿verdad? Que hay un premio al final de nuestras vidas cuando Dios nos llame, ¿verdad? Nosotros creemos como cristianos que por eso, si estamos firmes y seguimos perseverando, la muerte no es nada más que un paso a la vida eterna, pero para eso tenemos nosotros que estar preparados. Es por eso que Dios nos dejó la palabra para que a diario nos alimentemos de ella, reflexionemos, ¿verdad? Para estar preparados, ver en qué estamos fallando y así pues seguir en este caminar, en este proceso, pues que es un proceso, de verdad, es de todos los días, mientras Dios nos haga el llamado, ¿verdad? Pero por lo pronto tenemos que esforzarnos y recordar lo que nos dice la palabra, que aunque nosotros lo veamos imposible, ¿verdad? A lo mejor luchas con una adicción, con una enfermedad, pero si ponemos la fe en Dios, para Dios no hay nada imposible. Así que también pues esta palabra los pone a reflexionar a que podamos compartir cuando se nos dé la oportunidad, ¿verdad? Yo creo que en aquel día también ah, Dios nos va a pedir cuenta, ¿verdad? Y he escuchado, ¿verdad? Que vamos a ser juzgados no por el mal que hicimos, sino
por el bien que pudiendo hacer no hicimos. Así que, hermanos, ha sido una bendición poder compartir la palabra de Dios. Le pido a Dios por cada uno de nosotros, ¿verdad? A las personas que llegue esta lectura, hasta donde llegue, que Dios nos bendiga y que nos dé la fortaleza de seguir adelante, que Dios nos dé sabiduría para poder a distinguir o reconocer qué es eso que nos impide seguir a Dios, que no nos pase como el rico que prefirió dar la vuelta, irse y alejarse de Dios. No, nosotros también queremos estar allá en la patria celestial y aquí está la promesa. Para eso tenemos que perseverar en este caminar que no es fácil, ¿verdad? Este camino no es fácil, por eso dice que el camino para la salvación es angosto, pero el camino para la perdición es ancho. Así que el Señor les bendiga y pedimos este día por todas las familias, por los matrimonios, por las personas que luchan con alguna enfermedad, que luchan con un cáncer, que luchan con una adicción, por las personas en un hospital y en una cárcel. Que Dios nos dé la fortaleza para seguir adelante y que nos llene de bendiciones y que nos dé esa hambre de seguirlos alimentando con la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga y que tengan un feliz y bendecido martes y no olviden que Cristo Jesús les ama. Bendiciones.